Buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor que podemos nuevamente por este medio comunicarnos, estar en contacto y poder juntos participar de las bendiciones de la palabra del Señor, la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que usted y su familia estén gozando de buena salud, que todos estén bien por casa y seguimos orando, amén, y esperando pronto poder nuevamente reunirnos para la gloria del Señor. Aleluya. No baje la guardia, cuida su vida espiritual, mantenga la comunión con el Señor, sigamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, expandiendo el reino, ocupados en la obra. Amén, para que aprovechemos bien el tiempo para la gloria de Dios. Si me acompaña en esta oportunidad, libro de Efesios, capítulo 1, verso 22 y 23. Amén, gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Oremos esta hermosa tarde. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad. Te amamos, te bendecimos, porque tú eres grande, Señor, digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Glorifica tu nombre, Señor, en medio nuestro. Envía tu Espíritu, envía tu palabra. Renuévanos, transfórmanos, vivifícanos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos, Señor. Tú ministres nuestra vida poderosamente. Que a través, Señor, de tu palabra, tú abras nuestro entendimiento y podamos entender las cosas. Tú nos enseñas y nos revelas a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a compartir con la ayuda del Espíritu Santo el tema, la adoración de la iglesia. Amén. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea de llamados. Amén. Tenemos a veces la idea de que la iglesia es un edificio picudo con una cruz en la punta, ¿verdad? Pero la palabra iglesia no tiene nada que ver con el edificio. Significa asamblea de llamados. Amén. Aleluya. Y es un pueblo especial. La iglesia es un pueblo especial. Es una raza compuesta de gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Amén. Para la gloria del Señor. Es un pueblo especial. Es un pueblo adquirido por Dios. Amén. Linaje escogido. Nación santa. Reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor. Y está siendo perfeccionada. Ese pueblo especial está siendo perfeccionado. Amén. Para convertirse en adoradora en espíritu y en verdad. O sea, para llevar a desarrollar el grado máximo de adoración para la gloria del Señor. En el capítulo 1, aquí mismo de Efesios, vemos algunas características de los que pertenecemos a la iglesia del Señor. Amén. Lo primero que vemos en la palabra de Dios es que el que pertenece a la iglesia es bendecido. Capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces,
El que es miembro de la iglesia está bendecido. Amén. A veces oramos que Dios nos bendiga, pero en realidad la palabra de Dios enseña que Dios nos bendijo. Lo que necesitamos hacer es obedecer la palabra y la guianza del Espíritu Santo para que esa bendición se manifieste en nuestras vidas. Amén. Palabra bendecido viene del hebreo baraka, que significa con poder para ser fructífero. Entonces la bendición incluye la salvación, la sanidad, la liberación, la prosperidad, la vida abundante y la vida eterna para la gloria del Señor. Amén. Ya hemos sido bendecidos para la gloria de Dios. Y una de las bendiciones más grandes que podemos tener es el hecho de poder adorar en espíritu y en verdad. Tener acceso por medio de la sangre del Cordero a la misma presencia del Señor, al trono de su gracia, tener acceso libre. Amén. Aleluya. Poder llevar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas y también nuestra alabanza, nuestra adoración, rendir culto al Señor. Amén. Ahora, es importante entender que aquel que es miembro de la iglesia, no estamos hablando del que llega al edificio, estamos hablando del cuerpo de Cristo. No estamos hablando del que llena una papeleta, el que llena una aplicación, amén, y la pone en dicha X institución. No. Estamos hablando de aquel que ha sido llamado, porque más adelante vamos a ver que el que es miembro de la iglesia ha sido llamado. Amén. Es un privilegio ser miembro de la iglesia de Cristo. Privilegio inmerecido, porque somos salvos por gracia. No estamos hablando de que es miembro de dicha institución o que va a un edificio, a un servicio religioso. En esta oportunidad, esta tarde, estamos hablando de aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, de aquellos que han aceptado el plan de salvación, amén, para sus vidas. Aleluya. El plan que Dios ha proveído a través del Evangelio de Cristo para la gloria de su nombre. De esa iglesia estamos hablando. Solo se puede ser parte de la iglesia si se ha sido llamado por Dios. Si se ha tenido una revelación que Jesús es el Señor y que solo en Él hay salvación. El que es parte de la iglesia, el que ha sido llamado, el que ha creído y ha aceptado ese plan de salvación, tiene unas características muy especiales. La primera, la acabamos de mencionar, está bendecido. Aleluya. La segunda tiene que ver con lo que acabamos de decir, ha sido escogido. Dice la palabra del Señor, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos. Amén. Esto es vital entenderlo. O sea, la iglesia no es un grupo de gente religiosa que se reúne una vez a la semana porque no tiene nada que hacer o no tiene otra cosa mejor que hacer. La iglesia no es un grupo de gente religiosa que se reúne a cantar coritos. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la faz de la tierra. Amén. La novia del Cordero. Y estas características están en aquellos que forman parte, amén, de ese pueblo especial, de ese pueblo adquirido por el Señor. Amén. Entonces ahí vemos, mis amados hermanos, que el que es parte de la iglesia ha sido bendecido, ha sido escogido, tiene una revelación de parte de Dios, que Jesús es el Señor. Amén. Tiene una revelación. El Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Muy importante. Entonces, fuimos, dice la palabra, escogidos para ser santos. El que es parte de la iglesia de Cristo es santo. Ha sido santificado. Ha renunciado al mundo. Ha renunciado a una vida de pecado. Amén. Dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante del Señor. Aleluya. Veamos en el capítulo 5. Sigamos en el capítulo 5 de aquí mismo del libro de Efesios. Aleluya. Verso 27, hablando de la iglesia. Veamos el verso 26. Primero dice, oiga, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Aquel que es miembro de la iglesia de Cristo vive una vida ausente de pecado. Amén. Si yo no practico una vida de santidad, entonces mi condición como miembro de la iglesia de Cristo está en tela de juicio. Amén. Fue escogido para ser formado a la imagen del Hijo de Dios, dice el libro Romanos, capítulo 8. Fui escogido desde antes de la fundación del mundo. No es casualidad que seamos miembros de la iglesia de Cristo. No es casualidad. Amén. Nacimos para ser lo que somos. Nacimos para ser, amén, hijos de Dios, que es la próxima característica del que es miembro de la iglesia. Es bendecido, fue escogido, o sea, nació para ser lo que es, vino a esta tierra por voluntad de Dios y hoy está en esta tierra dando testimonio, amén, del poder transformador del Evangelio de Cristo como miembro de su bendita iglesia, porque fue escogido para eso desde antes de la fundación del mundo. No es a alguien que le lavaron el coco, no es a alguien que por ignorante está allí, no es a alguien que no sabe lo que está haciendo, amén, no es alguien que no tiene mejor cosa que hacer, no es alguien que fue escogido con un propósito. Aleluya. Ojalá que esto lo entendamos, amado hermano. Entendamos que no es accidente que estemos en la iglesia de Cristo. No es accidente que seamos lo que somos. No es accidente que prediquemos la palabra. No es accidente que testifiquemos del poder transformador del Evangelio. No son accidentes las cosas que han sucedido en nuestra vida. Amén. Las cosas gloriosas que Dios ha hecho. No es accidente que seas templo del Espíritu Santo. Aleluya. Que tengas un destino de gloria. Todo eso fue predestinado en nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Así como Jesús, dice la palabra de Dios, es el Cordero Inmaculado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios nunca hace las cosas a la ligera. Dios siempre planifica. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dios es bueno. Dios no improvisa, es la palabra que buscamos. Dios siempre planifica. Entonces, fuimos hechos hijos. Quiere decir que tenemos naturaleza divina. No somos gente religiosa. Somos gente que tiene naturaleza divina. Porque somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Eso quiere decir que somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Amén. Esa es nuestra identidad. Dice San Juan capítulo 1 que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Hijos de Dios. Tenemos naturaleza divina. Como hijos de Dios también
fuimos predestinados. Número 1, fuimos predestinados en amor. Amén. Veamos verso 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como hijos fuimos predestinados por amor. Dios nos amó. Amén. Desde antes que nosotros le conociéramos o le amáramos, desde antes que viniéramos a este mundo. Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Por amor nos predestinó para ser hijos suyos y también nos predestinó para un propósito. Por eso es que, mis amados hermanos, la iglesia es un pueblo especial. La iglesia existe con un propósito en la faz de la tierra. No es un lugar donde la gente va a buscar compañía porque se siente sola. No es un lugar donde simplemente voy a traer un poco de paz a mi conciencia porque ya no puedo con el pecado que me asedia. Aunque ahí sí nos ayudan a ser libres, amén, del pecado y sus consecuencias. Leí algo muy interesante una vez en un post que decía, si eres feo y pecador, te podemos ayudar a ser feo nada más. Amén. En otras palabras, a dejar de ser pecador. Entonces somos hijos de Dios. Como hijos de Dios fuimos predestinados por amor. Por eso la palabra dice que Dios nos ha amado con amor eterno. No nos amó cuando nos convertimos, ya nos amaba. Amén. Y en ese amor nos predestinó para ser hijos de Él y nos predestinó para un propósito. Aleluya. Y nos dio revelación. Amén. Para la gloria del Señor. Ahora, dice que todo esto, dice la palabra del Señor, es para la alabanza de su gloria. Verso número 6. Oiga, qué glorioso es el propósito de la iglesia y la razón por la cual existe en la faz de la tierra. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Número 1. Amén. Fuimos redimidos. O sea, estamos bendecidos. Fuimos escogidos, somos hijos de Dios, amén, para alabanza de su gloria, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y en esa bendición de ser parte de la iglesia para la gloria del Señor, somos redimidos, amén, o sea, fuimos perdonados, fuimos justificados por la sangre nuestro Señor y Salvador. Amén. Se nos redimió, se nos dio revelación. Amén. Leímos verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 8. Quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces nos redimieron, nos dieron revelación, amén, porque fuimos predestinados para la gloria de su nombre, para la alabanza de su gloria. Entonces fuimos redimidos, nos dieron revelación y nos sellaron, amén, con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo, verso 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, somos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Te puedes decir amén, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué glorioso es ser parte de la iglesia de Cristo. Qué glorioso, amén, es de estar dentro de ese propósito de Dios, dentro de la historia de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces vemos, mis amados hermanos, que el ser parte de la iglesia no es casualidad. El ser parte de la iglesia es un privilegio extraordinario. Es glorioso el pertenecer a la iglesia de Cristo para la gloria del Señor. Amén. En el capítulo 24 del libro de Génesis, y antes que pasemos a Génesis, quiero hacer énfasis que estos son características de la iglesia, son características de aquel que es parte de la iglesia de Cristo. Amén. Están en todo aquel que es miembro de la iglesia de Cristo. Deben estar en todo aquel que es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, todo el que es parte de la iglesia de Cristo debe ser bendecido, fue escogido, es hijo de Dios, existe para la alabanza de la gloria del Señor. Amén. Y en ese propósito ha sido redimido. Se le ha dado revelación de manera que conoce la voluntad de Dios, los misterios del propósito y la voluntad del Señor, y ha sido sellado con el Espíritu Santo. Amén. Es templo del Espíritu. Eso te hace diferente a cualquier persona en la faz de la tierra. El mundo está lleno de pecadores y de religiosos, pero no de gente, amén, que tiene naturaleza divina. El mundo está lleno de religiones, pero no de gente que tiene una relación personal con Dios. El mundo está lleno de pecadores y religiosos, amén, pero no de gente que vive conforme al propósito que existe por el propósito de Dios en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, como lo fue el Hijo de Dios. Amén. Nunca ha habido otro Jesús en la faz de la tierra y nunca habrá. Jesús vino con un propósito definido, con una misión definida de parte de Dios a la faz de la tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la iglesia es una extensión del ministerio de Cristo para que el plan eterno de Dios se cumpla completamente. Amén. Para con el hombre en este planeta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En la vida de Rebeca, el capítulo 24 de Génesis, amén, encontramos unos aspectos interesantes, que Rebeca es figura de la iglesia. Ahí encontramos unas figuras, me acompaña, amén, libro de Génesis, capítulo 24. Vemos al principio la palabra del Señor. Vamos a encontrar allí algunas figuras muy hermosas, un hermoso pasaje de la Escritura. En este pasaje se nos muestra a Rebeca, que es figura de la iglesia, Abraham, que es figura del Padre, Isaac, que es figura del Hijo, Eleazar, que es figura del Espíritu Santo. Entonces el Padre envía, amén, a su siervo a buscar esposa para su hijo. Aleluya. No quería Abraham esposa para Isaac de la tierra de Canaán. Quería esposa para su hijo de su parentela. Amén. De la gente que conocía y creía en Jehová, Dios de los ejércitos. El eterno dilema de aquel que, ignorando la Escritura,
siempre quiere casarse con filisteas o con filisteos. Va a pasar ácidos, va a pasar muchas dificultades y muchos problemas, porque está desobedeciendo lo que la palabra de Dios enseña y advierte. Amén. Va a vivir el evangelio, como hemos dicho muchas veces, evangelio de Juan Gabriel, hemos mencionado. Amén. Piensa que va a ser feliz, la inocente pobre amiga no sabe que va a sufrir. Amén. Bueno. Pero Abraham no era de eso. Abraham era un hombre de fe, un hombre de integridad, un hombre que caminaba conforme a la palabra y a las promesas de Dios. Y todo lo que hacía estaba fundamentado en ese principio. Entonces envía a Eleazar a buscar esposa para su hijo. Cuando leí este pasaje me llamaba la atención, entre otros aspectos, el hecho de que Eleazar le pregunta a Abraham, ¿y si no quiere venir conmigo? Si la mujer que escogiera no quisiera venir conmigo, ¿irá Isaac para allá? Y le dice a Abraham, no. Si ella no quisiera venir contigo, entonces quedarás libre de tu responsabilidad, porque le hizo prometer a Abraham a Eleazar que, amén, cumpliría conforme a lo que Abraham le estaba mandando. Le dice a Abraham, quedarás libre de tu juramento, pero mi hijo no irá allá, porque Dios me prometió que esta tierra en que habito me la daría a mí y a mi descendencia para siempre. Aleluya. Esa es la gente de la Biblia. Gente que caminaba conforme a la palabra, conforme a la promesa de Dios. No conforme a las circunstancias, ni conforme a lo que la gente decía, ni conforme al primo, al tío, al vecino, a no sé quién. La gente de hoy, como no busca de Dios, como no tiene comunión con el Espíritu Santo, como siempre le vive dando prioridad a todo lo demás antes que su vida espiritual, no tienen palabra, no tienen promesa, no oyen la voz de Dios. Por eso andan como que son pollos descabezados buscando la salida todo el tiempo, de aquí para allá, de allá para acá, suben, bajan, entran, salen, vienen y van. Amén. El que busca a Dios va a oír la voz de Dios. El que busque a Dios va a tener promesa de Dios y va a poder guiar su vida a través de esas promesas. Y por eso será bendecido siempre. Y por eso será como árbol plantado junto a corriente de agua, y todo lo que haga prosperará, porque caminará y actuará basado en la palabra y en las promesas de Dios en su vida. Aleluya. Entonces Abraham le dice a Eleazar, no, mi hijo Isaac no va a ir allá si ella no quiere venir, porque esta tierra en que estoy un día será de él y de sus descendientes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué importante es eso. Amén. Y qué importante es lo que este hombre de Dios dice al guardar la vida espiritual de su hijo. Amén. Y el futuro de su familia y del pueblo de Israel. Amén. Como si fuera poco, para la gloria del Señor. Así es que Eleazar se va. Y en la vida de Rebeca vemos algunos aspectos muy interesantes que nos hablan también como iglesia de Cristo. Entonces Rebeca vivía en Mesopotamia. Amén. Y Mesopotamia quiere decir entre dos ríos. Amén. La iglesia está plantada, como dice el Salmo 1, junto a corrientes de agua. Dos ríos de corrientes de agua viva que son el Espíritu Santo y Cristo, quien la sustenta, quien la vivifica, quien la limpia. Aleluya. Amén. Quien sacia su sed, quien la fortalece constantemente para la gloria del Señor.
Aleluya. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, el padre de Rebeca se llamaba Betuel. Amén. Y Betuel quiere decir morador de Dios. Su padre se llamaba Betuel. El versículo 10 dice que vivía en Mesopotamia. Amén. Aleluya. Y más adelante nos dice que su padre se llamaba Betuel y era descendiente de la familia de Abraham. Otra característica muy interesante en la vida de Rebeca, que era servicial, y esa es la señal que Eleazar pone para identificar quién será la doncella que Dios escogerá para ser esposa de Isaac. Amén. Aquí podemos predicar mucho con respecto al matrimonio también, pero ese no es el tema. Tal vez lo vamos a dejar para otra oportunidad. Amén. Pero es importante buscar esposo, buscar esposa dentro del pueblo de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo y del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, la señal que Eleazar pone es que a la doncella que él le pida de beber, con gusto le ofrecerá beber a él y también sacará agua del pozo y dará a beber a los 10 camellos que él llevaba. Aleluya. Entonces se encuentra Rebequita, que era de hermoso parecer, dice la palabra de Dios, y de muchas otras cualidades también. Amén. Y le pide de beber. Y Rebeca le contesta con mucho gusto: bebe tú, y también, sin que le preguntara nada, sacaré agua para que tus camellos también beban. Cuando Eleazar oyó esto, glorificó el nombre del Señor. Amén, porque se dio cuenta de que delante de él estaba esa doncella, esa mujer que Dios había escogido, amén, para ser la esposa del hijo de su señor Abraham. Aleluya. Bendito sea Dios, de su amo, como él le llamaba. Bendito sea Dios. Entonces este hombre se postra y adora y da gracias a Dios. Amén, porque dice que la misericordia de Dios se ha manifestado para con Abraham y para con Isaac. Amén. Un hermoso pasaje de la Escritura. Entonces, la iglesia tiene que ser servicial, pero primero tiene que adorar. La iglesia tiene que ser adoradora y después servir. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo primero que nosotros debemos hacer es agradar a Dios. Amén. O sea, nuestro servicio es importante, vital, es parte de nuestra identidad como hijos de Dios y parte de nuestra responsabilidad, amén, con el Señor. Pero primero debemos ser adoradores, para que no nos toque el asunto de ir a la iglesia por obligación, por responsabilidad, porque tengo el privilegio, porque hoy tengo que servir, amén, porque si no el hermano coordinador me va a estar llamando, el pastor me va a estar llamando, me van a estar exhortando, me van a estar reclamando, entonces mejor voy. O sea, para que no nos pase eso, la figura de Rebeca nos enseña, amén, que la iglesia debe ser adoradora. Amén. Primero dio a Eleazar, que es figura del Espíritu Santo, y después dio a los camellos. Amén. Entonces primero debemos adorar y después servir para la gloria del Señor. Y al leer el pasaje nos enseña también de que Rebeca se preparó para el encuentro con Isaac. Amén. Si usted lee el capítulo 24 de Génesis, va a saber que dejó todo, decidió irse con Eleazar en fe, así como la iglesia hoy debe apartarse del mundo, debe dejar el mundo. Debe dejar todo lo que le impide consagrarse, todo lo que le impide santificarse, todo lo que le estorba en prepararse
para estar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, y un día poder presentarse delante de su amado, delante del novio, del Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Entonces Rebeca dejó lo que tenía, se fue con Eleazar, amén, atravesó el camino del desierto, así como la iglesia por amor a su Señor debe pasar las pruebas, debe estar dispuesta a soportar las vicisitudes, las adversidades, amén, la oposición, las amenazas del diablo, del mundo, porque un día, aleluya, amén, acompañada del Espíritu Santo, estará cara a cara delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para que, como dice y enseña el apóstol Pablo, estaremos para siempre con el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy, en estos días, se está predicando mucho de escatología, de la venida del Señor, del anticristo, de las señales de los últimos tiempos. Amén. De que lo que estamos viviendo son principios de dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente la escatología tiene su lugar dentro del cristianismo. Y hay mucha gente interesada en eso, pero lo más importante no es lo que uno sepa de escatología, porque las cosas van a suceder, uno las sepa o no las sepa, las entienda o no las entienda. Lo más importante es estar listo para encontrarte con tu Señor. Eso es lo más importante. De nada te va a servir saber todos los detalles del rapto si te quedas. De nada te va a servir saber todos los detalles de la segunda venida de Cristo si no eres levantado cuando el Espíritu de Dios, cuando tu Eleazar venga a buscarte, si no estás preparado para ir con Él. De nada te va a servir. Amén. Prepárate para la venida de tu Señor. Prepárate para el rapto. Prepárate. No importa si no sabes los detalles. No importa si no entiendes a cabalidad cómo es que eso va a suceder. Lo importante es que estés listo para cuando suceda. Eso es lo más importante. Estudiemos escatología. Amén. Estudiemos la palabra. Amén. Metámonos en el Apocalipsis. Aleluya. Pero sobre todo, estemos seguros que estamos preparados para el encuentro con el amado. Amén. Eso es muy importante. Es vital. Porque de nada me va a servir conocer esto, conocer aquello, saber de aquí, saber de allá. Tener los detalles, según yo, de cómo van a suceder las cosas. De los tiempos finales. Si Cristo viene y me quedo, no me va a bendecir en lo más mínimo. Amén. Si es que preparémonos y estemos listos para el encuentro. Rebeca se preparó para el día en que iba a encontrarse con Isaac. Amén. La iglesia ha sido dotada de tremendas bendiciones. Amén. Ha sido escogida. Ha sido aceptada en la familia de Dios, en el amado. Somos hijos de Dios. Hemos sido y estamos siendo más bien perfeccionados para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Y la iglesia gozará del máximo grado de adoración en la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé la convicción y la revelación de saber quiénes somos, para que conforme a esa identidad, así podamos vivir, así podamos hablar, así podamos pensar, así podamos servir, así podamos orar, así podamos predicar, así podamos expandir el reino del Señor para la gloria de su nombre. No porque somos aleluya, porque somos gloria a Dios, porque somos evangélicos, porque somos esto. No. Porque somos iglesia. Somos parte de esa asamblea que Dios ha llamado
con propósito, con predestinación. Amén. No por casualidad o por accidente, para hacer, amén, luz en medio de las tinieblas, para anunciar sus virtudes. Aleluya, como decía el apóstol Pedro, la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria al Señor. No hay institución más gloriosa que la Iglesia de Cristo en la faz de la tierra, y no hay institución que pueda hacer lo que la Iglesia hace. Solo la Iglesia tiene el poder para predicar, solo la Iglesia tiene la autoridad para salvar, solo la Iglesia tiene la autoridad para sanar, solo la Iglesia puede restaurar, solo la Iglesia puede ser luz, solo la Iglesia tiene la verdad, solo la Iglesia puede guiar al pecador, amén, hacia su Señor y su Creador. Solo la Iglesia puede promover la salvación. Nosotros no salvamos, pero promovemos la salvación del hombre. Amén. Iglesia amada, Iglesia de Cristo, oremos en esta preciosa tarde. Que el Espíritu Santo traiga revelación, convicción en nuestro corazón, las verdades poderosas de la palabra, y que la gloria del Señor sea mayor en nuestras vidas cada día, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder y majestad esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amaste con amor eterno. Te amamos porque tú nos amaste primero cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tú nos amaste, Señor, nos predestinaste para ser hijos tuyos, para ser adoptados en tu sagrada familia. Nos trajiste a este mundo, Señor, con un propósito definido para anunciar la virtud. Aleluya. De la multigracia, la multifaceta de tu gracia, Señor, para anunciar las virtudes tuyas, Señor. Sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Úsanos para tu gloria. Podamos vivir para tu gloria, Señor, conforme a tu propósito. Revélanos siempre tu voluntad, que podamos agradarte en todo lo que hagamos. Que nuestra glorificada. Día iremos de esta tierra. Ayúdanos a prepararnos para ese día, que nos veamos sorprendidos, Señor. Ayúdanos a prepararnos, llegar a ser una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas. Un día acompañada del Espíritu de Dios. Estaremos contigo en tu presencia. Deberemos cara a cara a tus amados. Estaremos contigo para siempre, como dice tu palabra. Te amamos y te bendecimos, te esperamos ese día. Ayúdanos a prepararnos, a estar listos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Cuide su vida espiritual, no se descuide. Cristo viene pronto. Estemos listos para encontrarnos con nuestro amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Que tenga una semana bendecida. Un abrazo. Amén. Que la paz del Señor, la comunión del Espíritu Santo, amén, la gracia del único y verdadero Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Vamos, dígaselo a Él. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque
porque me amaste a mí, me amaste a mí. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. En mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aun yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome.